experiencia muy redonda, en donde me sirve mucho todo lo que yo había hecho en el pasado. Entiendo mucho más el concepto de liderazgo, que ahorita que nos metamos al tema de liderazgo les voy a platicar un poco cómo yo he vivido esta evolución de liderazgo muy interesante. Pero uno de los pilares importantes que los que yo me enfrento al estar aquí tiene que ver justamente con la parte de management y cómo al final del día tú tratas con personas y los procesos de tensión que existen en la organización muchas veces tienen que ver con un tema de ego. Lidiar con una organización es menos racional de lo que parece. ¿Siempre estuvo dentro de tus planes ser director general alguna vez de alguna empresa? Mira, lo que pasa es que el objetivo no es ser director general, ¿no? El objetivo no es el título. El objetivo más bien tiene que ver con ser un actor de cambio, ¿no? Y cuando tú quieres aportarle algo a la sociedad, en muchas ocasiones resulta que terminas estando en una posición de director general, ¿no? Pero la dirección general no es un fin, es un medio, ¿no? Y en algún momento, en algún futuro, quizás siga teniendo algún puesto de responsabilidad, pero no forzosamente voy a tener el cargo de director general. Pero me parece que esta actitud de impacto, me gustaría pensar que va a ser la misma. ¿Y has tenido así como algún reto? ¿Cuál es el reto más complejo hasta ahorita? Muchísimo. Uno que te haya marcado así. En términos de management, llego a esta organización y era una organización que tenía cierta historia, ¿no? Cuando yo llego teníamos por ahí, no sé, 14 años, 14, 15 años. Y había pasado por un par de directores generales que habían olvidado mucho la organización. Y uno de ellos tenía el lema de divide y vencerás. Entonces lo que hacía es que hablaba con los diferentes directores y su estrategia era ponerlos en conflicto entre ellos. Y de esa manera él se convertía en la figura importante y entonces mantenía cierta independencia en las diferentes áreas. Entonces él se convertía de alguna u otra manera en un punto de referencia. Como mediador. No como mediador, sino como único, como una voz, como una directriz de relativa confianza, pero entre el equipo no se hablaba. Y por lo tanto llega una organización con silos, que operaba con silos. Y entonces yo empiezo a ver que existen problemas de comunicación, empiezo a ver que hay un tema de ego, y entonces ante ese reto lo que hago es que me meto a estudiar un diplomado en mediación de conflicto y negociación, ¿no? Para entender cómo se come eso, Sí. porque son personas y al final del día es un tema, muchas veces es un tema de voluntad, no es un tema racional y las soluciones son muy sencillas, pero cuando no fluye la comunicación y la buena voluntad, tú tienes que tener un rol más objetivo, más de mediación, de guía, ¿no? Y en este proceso de quitarle tensión a la operación, lo que hago es meter a la organización en una certificación en términos de recursos humanos de una organización que se llama Great Place to Work. Es una certificación que tienen normalmente las empresas privadas, pero me parecía que era una buena forma de acercarnos y entender desde una mirada de fuera cuáles eran los diferentes puntos que nosotros tendríamos que atender para tener un ambiente mucho más cordial y mucho más participativo, más colaborativo. No entramos a Great Place to Work cuando yo entro, sino sabiendo que nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Empezamos, estudio el diplomado, empiezo yo un poquito a lidiar con estas tensiones, hacer que la gente trabaje mucho más, empiezo a democratizar las decisiones, jalo a la gente que está más cerquita a la información a las juntas, empodero las buenas ideas, sacamos algunos comités de convivencia, teníamos las reuniones de fin de año mucho más relajadas, yo me pongo a bailar con la gente, ¿me explico? Sí. Soy muy independiente, o sea, no tengo favoritismos, no me voy a comer con las mismas personas siempre, intento tener un rol mucho más, más objetivo. Empezamos a darle un perfil más meritocrático
al resultado de las personas y sometemos a la organización a esta evaluación de Great Place to Work. Para nuestra sorpresa, en esta primera evaluación que hacemos de Great Place to Work, entramos al top 100 y entramos en el número 39, en un ranking en donde solamente había, en ese entonces creo que 4 organizaciones de la sociedad civil y las demás eran empresas, ¿no? Entonces ahí nos dicen cuáles eran los temas en los que aún teníamos que trabajar y el área de recursos humanos, digamos, de alguna u otra manera con una genuina intención de que todo esto mejorara, fuimos atendiendo cada uno de ellos. Respondiendo a tu pregunta, uno de mis grandes retos fue justamente encontrar una organización dolida, con un ambiente difícil, y transformarla en una organización que, por supuesto, que no es perfecta, pero existe una mayor cordialidad, existe mayor disposición a compartir información, tenemos más claridad sobre cuál es nuestro rol en la sociedad, sabemos a quienes nosotros estamos apoyando allá afuera, ¿no? Y le dimos un cambio estratégico, digamos, a la propuesta de valor de la organización, y la gente creo que lo tiene presente y sabe un poquito cuál es este nuevo enfoque estratégico que tiene la organización, que seguramente al ratito va a salir en alguna otra pregunta. Sí. Ya nos hablaste un poquito de tu liderazgo dentro de la organización y también lo que es el trabajo en equipo. Pero tú, aparte del liderazgo que has llevado a cabo con todas estas acciones que viniste a implementar a la asociación, ¿cómo motivas a tu equipo de trabajo día a día? Antes de llegar a contestar esto, les voy a platicar un poquito la perspectiva que yo he vivido con respecto al concepto de liderazgo, que es interesante, ¿no? Cuando yo estudié la carrera, siempre estuve metido en proyectos de liderazgo estudiantil. Y estando aquí, me doy cuenta que ese concepto que yo tenía de liderazgo era un concepto un poquito light a lo que realmente es estar acá. Porque a mí me toca marcar el rumbo estratégico de la organización, me toca tomar decisiones cuando no tengo toda la información, me toca motivar a las personas y hacerlos entender cuál es nuestra razón de existir, recordarles siempre cuál es la propuesta de valor de la organización. Yo soy el centro de atención en las juntas, a mí me toca dar la cara cuando hay problemas, me toca ser el vocero de la organización, me toca soltar en la organización. De alguna u otra manera estaba acostumbrado a más o menos tener control. Llego a un lugar en donde yo lo que tengo que hacer es empoderar al equipo y para eso tú tienes que soltar el control y eso es muy difícil. Tengo que ser el primero en compartir la información, necesito ser completamente transparente y yo tengo que poner el ejemplo. Todas las personas que me reportan a mí, todas son más grandes que yo. Línea directa, ¿no? Entonces, que llegue un jovencito después de haber tenido un par de vacas sagradas como director general, que no tiene nada que ver con temas educativos, ¿cómo te los ganas? ¿Me explico? Sí. Pues necesitas ser congruente, necesitas meterte a los temas, necesitas estar bien comunicado, necesitas tomar la decisión en consenso, ¿no? No soy impulsivo, soy una figura de mediación, la gente tiene confianza de acercarme y de decirme las cosas, no tomo decisiones apresuradas. Entonces te conviertes en una figura de confianza, en donde sabes que no va a haber una repercusión negativa por estar en contra sobre un tema. Yo fomento el debate, y entonces mi lógica es, la decisión la discutimos entre todos, pero cuando se toma una decisión, sí espero que la organización la acate. No es la decisión que yo tomé, es la decisión a la cual todos tomamos y consensuamos. Cuando hay que dirimir, yo tomo la decisión. Cuando las cosas se ponen calientes, yo ahí entro, ¿no? Cuando veo que hay gente que está aturdiendo a mi equipo, los defiendo. Siempre asumo, o sea, yo no puedo empoderar y después culpar. Si te empodero y tomas una decisión, la decisión es equivocada, me la trago, y después te doy algo de retroalimentación, pero tengo que partir del supuesto en que estoy confiando en ti, ¿no? Pero eso implica que tenemos que tener la humildad de poder darnos el lujo de fracasar y tenemos que valorar el fracaso, pero eso
es duro. Y ahora que ya nos hablabas de que tú entraste como agente de cambio, únete, detectaste necesidades, problemas, lograste establecer un buen clima laboral, estableciste políticas, pareciera que la organización va bien como tú quieres y tú ya estás en la cúpula más alta, pero te falta algo por hacer, sientes que ya estás completamente realizado. ¿Como única o como persona? Como persona, sí, como persona, o sea, ya estoy en alta dirección, es aquí donde yo quería estar, por todo lo que nos has platicado, pero te falta algo por hacer que tú tengas todavía en mente. No, bueno, a ver, espero no verme tan viejo, pero No, tampoco claro. soy tan viejo y pues, me falta mucho, ¿no? O sea, al final del día, ha sido una experiencia divina, mi ciclo aquí no ha terminado. A medida que uno va avanzando en la jerarquía, los ciclos ya no son tan cortos, ¿no? Empiezas a tener ciclos más largos y mi ciclo no ha terminado. La organización, en términos de fortalecimiento institucional, es toda una estrategia que nosotros también hicimos y vamos muy bien, en ese sentido, y sería un poquito ingenuo de mi parte decir que ya estamos ahí, ¿no? Ya lo logramos, Sí. y no es así. Entonces a mí me falta aún aquí asentar mucho, dar resultados y convertirnos en un punto de lanza. Lo somos en algunas cosas, pero no somos de manera global. Reposicionar a la organización. Pero a nivel de persona, yo lo que te diría es, este es un proyecto que a mí me tocó ya andado, ¿no? Yo llegué a este proyecto cuando ya tenía esos 14 años andando. Y en términos de ambición, siempre me gustaría a mí también, quizás, ser el creador de una solución a una necesidad, ¿no? Y entonces yo ser ese agente de cambio y traer a los diferentes recursos y a gente brillante para atender una necesidad en particular allá afuera. Y me parece que ese emprendimiento personal de algún proyecto de una escala interesante no lo he tenido, ¿no? Normalmente he estado trabajando en proyectos grandes de alguien más y yo no he tenido esa parte. Si yo diría qué es lo que me hace falta, me parece que es justamente esta ambición de emprender algo propio y resolver una necesidad que me parezca que es apremiante y que tengo las habilidades, el conocimiento y la capacidad de traer los diferentes recursos que se necesitan para resolver esa necesidad. Y un consejo que nos podrías dar tú a nosotros ya con toda la experiencia que tienes. A ver, varios consejos. La primera es reflexionen un poquito sobre esta otra forma de crecer profesionalmente y no forzosamente enfocarse en ser un experto en industria con un énfasis muy técnico. La segunda es un tema que no nos inculcan en México, que es muy triste, pero al haber vivido fuera y al estar donde estoy me doy cuenta que existe otra realidad allá afuera. Y para llegar a esta conclusión se los voy a decir de esta manera. Hagas lo que hagas, siempre vale la pena tener una causa social que apoyar, ya sea con dinero, ya sea con tiempo, ya sea con contactos, ya sea con asesoría, cualquier causa que ustedes quieran, pero hagan lo que hagan, sean emprendedores o trabajen, sean unos godines, lo que quieran, yo les recomiendo que siempre apoyen una causa social, porque eso les va a dar una perspectiva complementaria sobre la vida. Y ojo, eso no significa que no hagan dinero, eso no significa que en algún momento de su vida sean egoístas, eso no significa que sean competitivos. ¿Me explicó? O sea, está perfecto que sean exitosos y que ganen mucho dinero y que sean estratégicos en la forma en la que se comen el mercado. Eso, digamos, adelante. Pero siempre tengan una parte social, porque va a ser muy complementaria. Ser líder también tiene que ver con trabajar en equipo, compartir, ayudar, jalar a los que están más bajos, soltar en algún momento. Vivan su entorno con mucha pasión, porque eso es lo que ustedes al final del día van a reflejar en su entorno y lo que va a hacer que sean agentes de cambio. Bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo. No, con mucho gusto. Compartiste, pues ustedes ya hemos escrito en todo lo que decías. Y al contrario, éxito a ustedes, terminen estos 2 semestres, 3 semestres que les queden bien y sean cancheros, ¿no?